Quisiera desafiarme, digo porque en primera fila de esto que voy a hablar me pongo yo, y quisiera desafiarlos, si el Señor nos permite, a poder ir hacia adelante en una fe creciente. La Biblia dice que el justo, los justificados, los discípulos del Señor, los que nos hemos arrepentido, hemos pasado por el bautismo y hemos sido llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia que Dios puso una medida de fe y nos ha justificado. Y el justo o los justificados por la fe vivirán. Y nosotros tenemos una vida diaria de 24 horas, de semanas, de meses, de años. Nuestra querida hermana ya lleva 90 años recorriendo la vida. Y no hay manera de vivir la vida sin fe, porque el justo solamente puede vivir por la fe. La situación social que nos toca vivir es dramática. Salimos de una pandemia donde hubo muertes, pérdida, dolor, crisis, problemas financieros, donde las emociones se dispararon. Esta semana, la semana que pasó, llamó un chico de 17 años por teléfono. Él no era cristiano, no es todavía, espero que este fin de semana reciba al Señor. Llamó desesperado porque la pandemia le había disparado la ansiedad de tal manera, ya un adolescente mayor, y en la desesperación de su soledad se metió por las redes y se conectó con un movimiento de meditación. Se enredó con demonios y no podía dormir, veía imágenes, veía personas, movimiento en su casa y desesperado buscó por internet y nos encontró a nosotros. Y llamó por teléfono que él necesitaba hablar, así que vino. Pobrecito, ver la situación, un chico jovencito, no sale a la calle, no camina, no ve el sol, atormentado por demonios, con un problema emocional tan grande. Viene con la mamá y la mamá me dice, nos vinimos caminando. Ah, ¿viví cerquita? Vivía a 6 kilómetros de donde nosotros estábamos. Todo eso caminaste, sí, para que él salga un poquito. Un adolescente. La corrupción se nos ha metido en todos los estadios de la sociedad. La crisis financiera, la inflación, el cambio constante en el gobierno, las malas noticias, las situaciones que tenemos que enfrentar, hermanos con emprendimientos que no saben cómo llevar adelante, qué voy a comer, cómo voy a pagar las deudas, cómo voy a enfrentar a aquellos hermanos que tienen un negocio y tienen que pagar los sueldos o que tienen una familia a cargo y se empiezan a zarandear nuestras emociones. Se dispara la preocupación, la ansiedad, nos sobresaltan los temores y empezamos a ocuparnos, pero de una manera preocupante, de aquellas cosas que Jesús nos dijo, no os preocupéis, ni por lo que habéis de comer, ni vestir, ni beber, no tengan miedo. Yo soy Dios proveedor, no tengan miedo. Y nosotros luchamos con el gigante del miedo. Ante una mala noticia, ante situaciones inesperadas de la vida. Parece que todo se cae. Nuestra moneda cada vez vale menos y no sabemos, el futuro es incierto, el presente es difícil. Parece que todo se cae y no podemos hacer pie muchas veces para lograr enfrentar la tormenta que nos rodea. Tal vez alguna familia enfrenta la situación de una persona que se aparta, que reniega de la fe, algún hijo adolescente, algún esposo, alguna esposa, y esto sacude los cimientos de la fe de la propia persona y de todo su entorno familiar. Todo parece frágil y nos es difícil plantarnos ante situaciones difíciles. Hoy más que nunca Argentina vive un momento de oscuridad. No solamente en lo económico o en lo moral, sino también en lo espiritual. Los movimientos ocultistas se proliferan por todas partes con constantes proposiciones nuevas tratando de agarrar a la gente que tiene hambre, que tiene sed, que está necesitada de una seguridad interior que ya no tiene.
¿Y qué respuestas vamos a dar como iglesia? ¿Tenemos alguna herramienta? ¿Tenemos alguna respuesta para esta sociedad que se pierde? ¿Tengo alguna respuesta para mi vida, para enfrentar las situaciones diarias de la vida? ¿Cómo voy a resolver mis situaciones? En medio de este entorno social que el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo que en los postreros días, en estos días, iban a ser peligrosos, días difíciles de soportar, días duros, días que cuando uno lo transitan lastiman. Ante este desafío tenemos que hacer crecer en medio de un medio hostil nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestra fe. Porque nosotros no tenemos algo frágil en donde nos sustentamos. Hemos recibido un reino inconmovible, un Señor que está sentado en el trono y no se mueve, inalterable, todopoderoso, eterno. Y necesitamos arraigar, afirmar. Y el desafío que quiero plantearles y me quiero plantear esta mañana es desde el punto en el que estamos, ir hacia adelante, desarrollar nuestra fe. Volver a poner los ojos en aquellas cosas que no son temporales y aprender a mirar y ver más allá de las circunstancias que nos rodean. Hebreos capítulo 6, me encanta este pasaje que dice: haciéndonos, agarrándonos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, que penetra hasta dentro del velo. Y me encanta esta expresión, ancla del alma, el ancla. El ancla da seguridad al que está navegando. El ancla del alma, el barco allí tira el ancla para afirmarse en medio de la tormenta, en medio de las corrientes del viento que lo quieren mover. Si está el ancla, el barco está seguro y firme. El ancla del alma. A pesar de las tormentas, a pesar de las corrientes, de los vientos, el barco puede mantenerse firme y seguro. Y el apóstol Pablo toma esta figura y dice que nuestra esperanza que está adelante, nuestra fe, es el ancla del alma, para que podamos estar parados, firmes y seguros, no importa lo que tengamos que enfrentar o lo que pueda llegar a venir. Hebreos capítulo 12, versículo 8 dice: así que recibiendo nosotros, tengo un amigo pastor que es escritor y él me dijo que, le pregunté porque no sabía bien, ¿vieron cuando uno escribe y quiere añadir algo a un versículo pone nota del autor, ¿no es cierto? Nota de autor, así se pone. Nota de autor, permítanme poner nota de autor en este pasaje. Así que recibiendo nosotros por la fe, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, lo hago como nota de autor, un reino inconmovible. Tengamos gracia, por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hemos recibido un reino inconmovible. Has recibido desde aquel día que te convertiste al Señor un reino inconmovible. ¿Y cómo sé que recibí ese reino? ¿Cómo sé que es inconmovible? Porque por la fe, cuando recibo a Cristo, viene el reino de Dios a mi vida. Y por la fe en esta verdad empiezo a experimentar en mi vida diaria esa fortaleza y esa firmeza que es el ancla firme del alma. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo, nosotros. A ver, los justos pueden levantar la mano, aquellos que son justos, justificados, muy bien. Los justos, el justo por la fe vivirá.
Acá tenemos una maravillosa y sagrada herramienta que es la fe para poder transitar este camino que tenemos por delante. El Evangelio es la justicia de Dios que se revela por la fe. ¿Cómo puedo yo vivir una vida que a Dios le agrada? ¿Cómo puedo yo vivir una vida limpia? Una vida clara delante del Señor, una vida en el Espíritu. ¿Cómo puede el justo vivir esta vida en la justicia de Dios? La Biblia lo aclara, es solamente por la fe. Pero dice más, se revela por fe, pero se revela para fe. De un nivel de fe hacia otro nivel de fe. Por la fe me es revelado la vida del reino, pero esto es para que yo crezca en la fe, por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Por la fe creo. Por la fe el Espíritu Santo se me hace real. Por la fe me abro a lo sobrenatural y puedo percibir la guía del Espíritu Santo. Por la fe sé que mis pecados son perdonados porque no lo vi en ningún lugar. ¿A dónde están mis pecados que dice la Biblia que fueron echados al fondo de la mar? Lo creo por la fe. Y esa fe me da seguridad, me da firmeza, me afirma para poder enfrentar las situaciones de la vida. Por eso el justo por la fe puede vivir. Si perdemos la fe, si nuestra fe se contamina, si nuestra fe es fingida, ¿qué herramienta tenemos para vivir la vida del reino? El justo por la fe vivirá. Cada uno de nosotros cuando se entrega a Jesús, cuando recibe a Cristo, dice la Biblia que recibimos una medida de fe. Cada uno conforme a la medida de fe, dice la Escritura. Esta palabra medida, en sus originales es la palabra metrón, es un metro, es una porción. Ningún discípulo puede decir que no tiene fe, porque la Biblia dice que la fe es fruto del Espíritu Santo. Ese misterio que un día no estaba, de pronto empiezo a creer, de pronto se me hace realidad un mundo espiritual que antes no percibía. Por la fe creo, por la fe veo, por la fe vivo. Pero es un misterio, es fruto del Espíritu Santo y comienza como una medida. Todos comenzamos en un punto. Pero el desafío bíblico que quiero que vayamos viendo es a desarrollarlo y a crecer en esta fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe, recién Romanos decía que por fe podemos vivir la vida justa del reino, y acá dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y acá es un absoluto, dice imposible, es como un muro que no se puede traspasar, es imposible. No dice es difícil, no dice tal vez sin fe puedas vivir, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, qué importante es el asunto de la fe, porque sin fe no puedo agradar y por fe puedo vivir. El Espíritu Santo nos da una medida de fe cuando le recibimos. Qué importante que es el elemento de la fe. Está a través de toda la Escritura. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, tenga fe que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo nací en un movimiento de fe. Espiritualmente nací, tuve una experiencia sobrenatural revolucionaria, pues en una cuestión de 20 minutos toda una ideología que yo tenía hacía 17 años, toda una ideología oriental. Yo estuve metido en las artes marciales, en el orientalismo 17 años, desde los 7 años hasta los 24 años. Metido en todo esto, llegué a ser cuarto dan de artes marciales, serían 4 cinturones arriba del negro. Tenía más o menos un poco más de 120 alumnos en la academia que yo entrenaba y practicaba.
Y un día, por una invitación de alguien, no quiero ir a los detalles porque no quiero apartarme del tema, fui a una reunión pública donde se hablaba de Jesús. Yo no estaba buscando a Jesús. Yo no creía, pero no creía. Jesús, Buda, Mahoma, era el nombre de alguno por allí que todos mencionaban. Yo creía en el Dios de la energía, en el pensamiento positivo, en la meditación trascendental. Muchos años metido en esto. Y allí, en ese movimiento de Dios tan tremendo, Dios me emploma 2 muelas y me libera de 5 demonios, por lo menos de los que fui consciente. Yo practicaba 5 estilos de artes marciales que tienen nombres de animales, y cuando Cristo toca mi vida esa noche, yo veo que esos animales me salen de aquí atrás, y cada vez que me salía uno de esos animales, yo me sentía cada vez más debilitado y más libre en mi interior. Nunca había escuchado el Evangelio, nunca había leído una Biblia, nunca había ido a una reunión, no sabía qué eran los evangélicos, ni la iglesia cristiana. Solamente la iglesia católica, que fui cuando yo tenía más o menos 14 años, que se separaron mis padres, fui a tratar de pedir ayuda y me dijeron, vení mañana porque está cerrado. Y me acuerdo que me senté en una plaza enfrente de una iglesia, una parroquia ahí tradicional de Rosario, y me acuerdo que dije así: si vos sos Dios, con vos, yo con vos, hice así, no sé qué querrá decir, pero lo hice. Con vos, vos y yo, nunca más. Menos mal que el Señor tiene misericordia de nosotros, ¿no? Uno habla cosas que no entiende muchas veces. Y tuve esa experiencia, y Cristo me transformó. Solamente un toque poderoso de Dios revolucionó mi vida. Terminó ese fin de semana y yo nunca más volví a ser el mismo. Y ya hace 36 años que comenzó una maravillosa historia de amor entre Él y yo. Porque le amo, porque Él me amó primero. Si Él no me hubiera amado y no se hubiera acercado a mí, nunca lo hubiera conocido. Imposible vivir sin fe. Dios me abrió los ojos de la fe. Y me di cuenta lo importante que era y la necesidad que tenemos de enfrentar las situaciones difíciles de la vida con fe. Y mirando las Escrituras me encuentro con uno de mis héroes de la fe, que está allí en las Escrituras, un hombre llamado Bernabé, el hijo del Consolador, el que consuela. Y la Biblia dice de Bernabé que era varón bueno, un hombre con un carácter transformado, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y esta expresión, lleno de fe, me encantó. Lleno de fe. Bernabé era un hombre común como nosotros, que enfrentaba las situaciones de la vida como nosotros, lleno de fe. Y me puse a pensar, ¿yo tengo fe? Sí, tengo fe. Creo que Jesús murió por mis pecados, creo que resucitó al tercer día de los muertos, que hoy es Señor de señores, que un día volverá y reinará para siempre. Creo, tengo fe, claro que tengo fe. Pero me encontré con otra expresión en mi espíritu: pero estás lleno de fe hoy. Y perdón, a mí se me ocurren cosas. Y yo dije, esto es como tener un tanque de fe. Si le preguntaran a mi auto si anda lleno de nafta, mi auto nunca anda lleno de nafta, y si lo lleno de nafta lo ahogo. No está acostumbrado a andar lleno de nafta. Anda siempre pobre a medio tanque. De tanque a la reserva, y ahí por ahí se ahoga un poco y le ponemos un poquito más. Y yo me pregunté, ¿y cómo está mi tanque de fe? ¿Está lleno como este varón bueno y lleno del Espíritu Santo? Hoy, ¿cómo está mi tanque de fe? ¿Estoy lleno de fe? Te pregunto. No voy a preguntar acá si tenés fe, porque por eso estás acá. Todos tenemos una fe primaria, una fe para salvación, una fe de saber que Cristo es nuestro Señor. Pero la segunda pregunta que te hago es, ¿cómo estás hoy en tu tanque de fe? Permítame en esta figura. ¿Está lleno? ¿Andás a medio tanque o andás con la reserva? Difícil andar con la reserva, ¿eh? Se arruina el motor, se empieza a ensuciar y genera problemas. Lleno de fe, como si se pudiera vivir vacío de fe. Imposible. Como si se pudiera vivir a medio tanque. Imposible. Bernabé era un hombre que estaba lleno de fe.
Hoy una de las enfermedades que más se dispararon a nivel emocional es la ansiedad. La ansiedad es la preocupación por las cosas por venir. Y la fe es la certeza de las cosas por venir. La fe es el gran antídoto de Dios para enfrentar la incertidumbre de la ansiedad. Ansiedad y fe no caminan juntas en el camino de la vida del discípulo. Si hay fe, no hay ansiedad. Hace unos domingos atrás, Víctor nos habló, les recomiendo que lo escuchen, cómo superar los temores. Y él nos dijo que el temor es fe al revés. Es creer a las mentiras del diablo. Pero fe es creer la verdad revelada de las Escrituras para que podamos vivir con el tanque lleno de fe. Una vez fui a cargar nafta en un pueblo de un viaje que hicimos y alguien me dice, no cargues en esa. Mira, cuando salgas acá hay una estación allá que no tenía ni nombre, no cargues, porque es nafta adulterada. Y si pones nafta adulterada te va a arruinar el motor. ¿Cómo nafta adulterada? Dije yo, sí, la mezclan con otras cosas o a veces le ponen agua. Y me puse a pensar, ¿cómo está mi fe? Cuidado con andar con una fe adulterada, la fe fingida. Hago que creo o digo que creo, pero en la práctica no puedo enfrentar temores, no puedo enfrentar ansiedad, no puedo superar las crisis de la vida. Yo no estoy diciendo que no haya momentos de temor, que no haya momentos de ansiedad o que no tengamos esos días donde todo parece oscuro y el cielo de bronce. Hablo de que la fe me rescata de este entorno que nos rodea y me saca adelante. No quiero fe adulterada, quiero vivir con el tanque lleno de fe. Fe y ansiedad es fe adulterada. Cuando uno anda en la vida se te puede colar algún temor, alguna mala noticia que te desestabiliza, la noticia de una enfermedad incurable o una palabra que a veces nos hace temblar, la palabra cáncer. Uno se entera y todo se nos mueve. Por favor, que no se nos metan estas situaciones porque debilitan la fe, enflaquecen la fe. Y el Señor nos llama a vivir llenos de fe, porque el justo puede vivir la vida cristiana solamente a través de la fe. Al decir que Bernabé era un varón lleno de fe, destaca una actitud o una postura frente a la vida. Uno puede tener en un momento un arranque de fe. Recibe una palabra, escucha un coro, un hermano le da una palabra y le agarra un arranque de fe. O un inicio de la vida cristiana con fe. Siempre si iniciamos con fe, por eso entramos. Pero el peligro es que esto sea un momento. El Señor nos llama a que esto sea una postura de vida. Un hombre lleno de fe, una actitud y una postura frente a tres cosas. Primero, una actitud y una postura de vida frente a Dios, que le dice cada mañana, te creo lo que dice tu palabra. Creo que eres el Señor de todas las cosas. Creo que eres el soberano, el principio y el fin, el primero y el último. Y no importa lo que pase, mis ojos van a permanecer firmes en Jesús. Te creo, Señor. Eres mi creador, mi sustentador, mi renovador. Eres el que me provee, que me guía, que me toma de la mano y me lleva adelante. El que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Te creo. Y esto no es un momento. Si no vivimos así, es imposible transitar la vida que nos toca vivir. Por eso el justo por la fe vivirá. El hombre de fe tiene una postura frente a Dios. Le cree a Dios. Porque Dios es digno de confianza. Amén. ¿Alguna vez Dios te falló? ¿Alguna vez Dios mintió? ¿Sí o no? ¿Alguna vez Dios te prometió algo que no cumplió? Dios es veraz. Dios es digno de confianza. Amén. ¿Puedes poner tu confianza en Dios? ¿Puedes poner tu vida en Dios? ¿Y puedes poner tu familia y tus hijos en Dios?
Amén, porque Dios es digno de confianza. Amén. ¿Sabes que un aplauso tuyo es una cachetada al diablo si decimos que Dios es digno de confianza? Que el diablo sepa que creemos en Dios, que somos un pueblo de fe, que no nos amedrenta la situación difícil, porque le miramos a Él, el autor y consumador de nuestra fe. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. El justo por la fe vivirá. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Pero también es una postura frente a la vida. Cuando abres la puerta de tu cuarto, en secreto es una cosa, pero al abrir la puerta del cuarto y enfrentar la vida, las 8 horas, 10, 12 horas de trabajo, las situaciones de la obra, las situaciones familiares o físicas, el hombre de fe enfrenta el diario vivir, enfrenta a las personas, los problemas, sus propias limitaciones con fe y habla su propia fe. Creí, por lo cual hablé, dijo el rey David. Y el apóstol Pablo dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El hombre de fe expresa la palabra de Dios ante las circunstancias que tiene que enfrentar. Una fe que no se expresa corre el riesgo de apagarse, de extinguirse. Cuando la fe queda cerrada en una especie de, ¿cómo le decían cuando nos encerraron a todos en la pandemia? ¿Confinamiento? Cuarentena. No sea cosa que tengamos la fe en cuarentena. La tenemos allí adentro, encerrada, solita, que no toque a nadie, que no se exprese, que nadie la vea. La fe en cuarentena se muere. La fe se tiene que expresar. Creí, por lo cual hablé. El hombre de fe enfrenta la vida de esta manera, y el hombre de fe también tiene una actitud o una postura, dijimos, frente a Dios, frente a la vida, pero también frente a Satanás. Yo me convertí y lo primero que escuché de Satanás fue un hombre que le dijo, oíme bien, Satanás. Si este hombre está loco, ¿qué? Bueno, gracias a Dios ahí conocí al Señor y Dios obró en mi vida. El discípulo sabe que Satanás existe. El discípulo sabe que Satanás pone trabas, que tienta, que pone dificultades, que nos tira cebo para pecar y apartarnos del Señor, pero también sabe que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Que Satanás es real, pero nuestro Señor lo hirió mortalmente allí en la cruz y las tinieblas están destinadas a ser derrotadas para siempre. Satanás viene y no importa que venga, porque yo estoy escondido con Cristo en Dios. Y esa es la postura frente al enemigo del reino, frente al enemigo de mi vida. Satanás no está muerto, está vencido, pero está vivo y actúa. Pero no hay que tenerle temor al diablo. Algunos no lo nombres. No quiero nombrarlo porque me agarra escalofrío, se me paran los pocos pelos que tengo por acá atrás, porque el diablo, pobre diablo, perdón la expresión, no está vencido, no lo vamos a minimizar. Pero tampoco le vamos a dar lugar a que Él sea el centro de nuestra vida. Lo vamos a enfrentar con fe. Y si alguna vez tienes una situación espiritual o tienes que echar fuera un demonio, con sencillez le ordenás que se vaya y el demonio se tiene que ir. ¿Cómo sé que si enfrento un demonio se va a ir? Porque Jesús me lo prometió. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Es por fe. Esto es por fe. Queremos ver milagros, es por fe. La vida cristiana se vive por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya, llenos de fe. Entonces es una postura de vida frente a Dios, frente a las circunstancias diarias de la vida y frente a Satanás. Hermanos queridos, el mundo que se pierde y necesita de una iglesia que vive en la fe. Hombres y mujeres como Bernabé, con una vida llena de fe, que puedan sostener a otros. Jesús, cuando estaba allí en vida, dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Permítanme esta idea, podemos decir, vengan, en realidad hay que ir a buscarlos, pero le vamos a decir cuando los encontremos, vengan,
que entre nosotros van a poder descansar, no por nosotros, sino por el que está en medio de nosotros, que es Cristo, que Él sostiene la vida de las personas, no importa en el estado en el que estén. Pero si como iglesia flaqueamos, nos llenamos de temores, nos llenamos de ansiedad, tenemos temor a enfrentar a los demonios, ¿qué respuesta puede encontrar la gente en nuestro medio? Vengan aquí, entre el pueblo de Dios hay vida, hay paz, hay salud, hay poder, hay victoria. Que la sociedad sumida en tinieblas se encuentre una iglesia pujante, viviendo en esta vida como vivió Bernabé, lleno de fe, con el tanque lleno. Amén. Aleluya. ¿Cómo está tu tanque, hermano? Cuando Cristo estaba en la tierra, tuvo una experiencia interesante con sus discípulos. En Mateo capítulo 17, Él está bajando del monte de la Transfiguración con 3 de sus discípulos y había dejado 9 ahí más abajo en el valle, no sé a dónde. Y dice el versículo 14 en adelante: cuando llegaron al gentío, ellos están bajando del monte de la Transfiguración y ven allí un revuelo de gente. Se acercan. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Qué situación? Me imagino a los discípulos ahí metidos en medio de ese lío. Jesús no estaba. Le piden que ellos vayan a liberar a un chico de demonios. Van. Tenían fe, si no, no hubieran ido. Ya habían visto al Señor obrar. Se animaron, fueron. Y me imagino el lío. Cuando el demonio se manifiesta, me imagino, ¿no? Porque imagino a veces algunos de nosotros. Anda vos, no, reprendelo vos. No, ni loco yo. No sé cosa que se apague la luz. No, vos. No, más vale llamemos a alguien. No, llamémoslo a Daniel. No, a Diego. Vamos a ver. Alguno que tenga más fe. Y toda esa crisis que a veces uno tiene cuando enfrenta una situación de esta. Y ellos estuvieron ahí, se armó un revuelo y ellos no pudieron sanar a este muchacho. Me impresionó la primera vez que leí este pasaje, la respuesta de Jesús, la reacción de Jesús. Respondiendo Jesús, ay, a ver qué dijo el maestro: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Wow. Yo me pongo en la piel de los discípulos y digo, si Jesús me dice así, me derrito. Trágame tierra, hago un pozo y me meto adentro y no salgo más. Señor, tráigamelo acá. Traigan el endemoniado acá, el lunático acá. Y reprendió Jesús al demonio, miren con qué sencillez, ¿no? El cual salió del muchacho. Y este quedó sano en aquella hora. Qué fácil le fue al Señor. Qué difícil le fue a los discípulos. Ellos estaban en un entrenamiento constante allí en medio de la obra, en medio de las situaciones de la vida. Qué situación para ellos, pasaron el papelón de su vida, todo el mundo los vio, quedaron expuestos. Jesús los reprendió delante de todo. Che, no los llamé la atención delante de todo, anda afuera, llamalo, hablale aparte. Jesús les dio, los sacudió bravo ahí, yo te la regalo estar ahí. ¡Qué momento! Y entonces los discípulos vienen y le dicen, Señor Jesús, ellos sí lo apartaron. No sea cosa que nos sacuda otra vez, más vale preguntémosle a solas. Señor, vení, vamos a charlar un poco. Y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Señor, a ver, ¿qué pasó? Vos viniste de una manera tan, el demonio salió y nosotros ahí éramos 9. No lo pudimos echar. ¿Qué pasó? Miren la respuesta de Jesús en el versículo 20. Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús? ¿Qué dice tu Biblia en el versículo 20? Por vuestra poca fe. Incrédulos, poca fe. No es que no tenían fe, tenían, pero era poca. Se ve que el tanque de la fe no estaba lleno. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará,
y nada, esta expresión es tremenda y revolucionaria, y nada, y nada, y nada, otro absoluto. Vimos el imposible, que es absoluto, imposible agradar a Dios, eso es, no se puede pasar, pero acá es otro absoluto, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. En mi poca comprensión y iluminación espiritual, cuando leí esto, varias veces no lograba entender la contradicción del pasaje. Para mí era una contradicción, perdónenme si soy un hereje, para mí era una contradicción. Les habla de la semilla de mostaza, que es la más chiquitita de todas, chiquitita así que ni se ve. Si una fe chiquitita sí la tenés, dirás a este monte, pásate allá y el monte se pasará. Pero como ustedes tuvieron una fe chiquitita así, no lo pudieron echar, porque les dice por vuestra poca fe. Ay, Señor, acá se me arma un lío. Si no lo pudimos echar por la poca fe, y ahora nos decís que la fe chiquitita, mínima alcanza, entonces no tenemos ni la fe mínima. Si ya tenemos una medida de fe, ¿cómo es la cosa acá? Jesús termina diciéndoles, ahora voy a tratar de dar una explicación personal, espero que les ayude, como me ayudó a mí. Si ustedes tienen fe, se pueden parar delante de ese monte y decirle, monte, en el nombre de Jesús, córrete. Y el monte se correrá. Palabra de Jesús. Un hombre una vez lleno de fe le dijo, sol, te quedas allí. Un tal Josué, ¿lo conocen? Un muchachito que tenía algo de fe. ¿Quién de nosotros se anima a decir sol? El sol se va a matar de risa si le decís sol. ¿Viste quién es? Quédate allí. Y luna. Y el sol se ve que se conmovió, que el sol dijo, epa, ¿con qué autoridad me dice? Mamá mía, es terrible, más vale me quedo quieto. Y el sol se detuvo. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, córrete de allí y échate en el mar. Y el monte va a decir, sí, señor Néstor, pase por favor, me voy a correr. Esto parece un cuento de niños. Es como si me paro delante de la cordillera y le digo, cordillera, en el nombre de Jesús, abrime paso, correte, echate en el mar porque tengo que pasar. Y uno dice, esto es una locura, esto es un cuentito. Si tuvierais fe, nada será imposible. Y si tenés fe, la cordillera te va a decir, sí señor, me voy a correr. Ahora, yo me puedo parar delante del muro ese que ustedes tienen y en vez de dar toda la vuelta, entrar y decir, a ver, muro, vamos. ¿Se imaginan si esta mañana voy caminando y ustedes ven que el muro se corre y yo paso? Me muero yo y se mueren ustedes. Este loco le dijo, muro, correte, y el muro se corre. Acá, muerte total, todos quedamos muertos. Jesús le estaba representando una situación imposible, sin solución. ¿Cómo que un monte se va al mar? Esto es un imposible, hasta parece una perdón, ¿no? Lo digo con mucho respeto, algo hasta ridículo. Una situación inamovible, que no se puede cambiar. ¿Cómo vamos a correr un monte de lugar? Salvo que haya un terremoto y la montaña se desarme. Jesús acá les tira una llave dentro de la esfera de lo espiritual y les dice, muchachos, aprendan la lección. Si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, no hay imposibles. Sí, bueno, pero esta situación, nada, será imposible. Sí, bueno, pero esta circunstancia es tan difícil y empiezo a argumentar, nada. Y esto, y un muerto, resucítenlo.
limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, sanen a los enfermos, hagan discípulos a las naciones. Pero es muy difícil, nada les será imposible si tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Qué llave le dio el Señor a los discípulos? Maravillosa. Para un hombre de fe no hay puertas cerradas, no hay límites de lo que puede lograr con Dios. Amén. ¿Lo crees? A ver, haceme así. Ah, bien, bien. Gloria a Dios. Vamos bien, ¿eh? Recién estamos calentando motores. Esto no quiere decir que Dios va a correr detrás de mis palabras o mis caprichos o a mí lo que se me ocurra. Señor, quiero un velero. Señor, quiero un velero. Señor, quiero un velero. A lo mejor puedo comprar una vela en el almacén, pero el velero no va a venir. Estamos hablando de los movimientos de Dios, fundamentado en la palabra. Pero acá les da una llave, queridos hermanos. Nada será imposible. No lo dijo un místico exagerado de la época. Los movimientos de fe y todos estos que hablan cosas que no dice la palabra, son palabras de Jesús. Y Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, esto es palabra de Jesús, no pasará. Así que esto es para hoy y yo me lo quiero apropiar. Porque enfrento situaciones a diarios, incertidumbre, temores, problemas, situaciones en la obra, familiares, personales, y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hace unos años descubrí una traducción que me cambió, por lo menos a mí, me hizo ver de una manera diferente y me cambió la comprensión espiritual de este pasaje y me animó a una vida de fe mayor. La traducción de Whitman dice así, de este pasaje que leímos, en palabras de Jesús: si tuvieran fe que creciera como crece la semilla de mostaza, podrías decirle a este monte que se corra y el monte se correría. Si tuvierais fe que crece como la semilla de mostaza, nada será imposible. La semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero tiene una capacidad de desarrollo impresionante. No es que un poquito de fe así, hermanos, un poquito de fe así alcanza para todo. No, porque evidentemente los discípulos no pudieron con un demonio, con una poca fe. Jesús les estaba enseñando que tenían que desarrollar la fe, que tenían que crecer en la fe, porque iba a haber obstáculos en la vida que con poca fe no se iban a poder enfrentar y no se iban a poder vencer. Ellos enfrentaron un obstáculo, en este caso un demonio, y no lo pudieron echar por vuestra poca fe. Igual, fe no desarrollada. ¿Alcanza la poca fe? Sí, esa medida de fe para irte al cielo alcanza. La fe, siempre sabemos que la fe es sinónimo de obediencia. Si creo, obedezco, ¿no? La fe pequeña hará algunas cosas, pero no podrá hacer grandes cosas. Evidentemente los discípulos allí tenían una fe pequeña, no pudieron liberar este demonio. Ahora, una fe desarrollada, una fe que va madurando, una fe que se va afirmando en las verdades de Dios, una fe que se pone a prueba y crece, va a poder decirle a este monte, córrete, y el monte se correrá, y nada será imposible a los que maduran en su fe. Amén. Hace muchos años, por primera vez, me animé a hacer alguna cosa. Estaba en una situación, unos compañeros de trabajo, les venía hablando a muchos de ellos, y un día ellos habían quedado en ir a jugar todos a la pelota, y yo iba a acompañarlos. Yo no juego a la pelota, juegan conmigo, pero bueno, iba a acompañar. A la hora de salir ya habían pagado la canchita de fútbol 5, ya habían arreglado todo, iban a hacer un asado, yo iba a ir también. A la hora de salir, miren, se larga un
una tormenta tan grande que no lográbamos ver la vereda de enfrente, de la cantidad de agua que había que caía, de golpe. Y un compañero que siempre me cargaba, me volvía loco, me acosaba constantemente, me dice, a ver, vos que tenés fe, orá para que pare de llover, a ver, dale, a ver, mostrame, a ver. Y todos hicieron, ¿viste? Wow, digo yo, ¿ya qué hago acá? Así que vos sos vivo, yo también soy vivo. Yo dije, bueno, vamos a orar. Por dentro estaba así. Pero por fuera, impecable, me mantenía. Ni pestañeaba, ¿viste? Y me dice, dale. Nosotros salíamos a las 12 clavadas. A las 12 sonaba una chicharra y salíamos todos. Eran 12 menos 5, menos 10. Y se arma ahí, todos mis compañeros eran más o menos unos 23, 24. Ahí, vamos, y empiezan a cargar y empieza todo ese movimiento, ¿no? Y yo digo, Señor, yo sé que los que confían en ti no serán avergonzados. Fue una palabra que recibí cuando recién me convertí. Yo creo, yo me juego. Me tiro en la pileta, espero que haya agua. Si no, estoy frito. Así que voy a la puerta de la empresa y digo, vengan todos ahí, hasta el jefe vino, me estaban todos mirando. Miren, yo vi realmente, no estoy exagerando, delante del Señor digo esto, no se veía las casas de la vereda de enfrente, del aguacero que había. Entonces digo, en el nombre de Jesús, cuando nosotros salgamos, va a salir el sol. Se reían, se aplaudían, parecía la cancha, Néstor. Viste, son bravos, los muchachos son bravos. Miren, esos 5 minutos parecieron el milenio, no pasaban nunca. Y yo lloraba, yo, Señor, por favor, Señor, no sé qué oré. La verdad que clamé, grité, lloré. Miren, suena la chicharra, instantáneamente deja de llover. Instantáneamente. Salimos a la calle, se abren las nubes, el sol quedó pleno, no quedó una nube en el cielo. Mi Dios es poderoso, ¿el tuyo? 7 compañeros del trabajo se convirtieron al Señor. Gracias a esa experiencia que pudimos vivir. Me animé a crecer en la fe. Jamás lo hubiera hecho porque me parecía tentar al Señor. Yo no voy a meter al Señor en estos juegos. Pero tuve un impulso de fe. Señor, vos estás conmigo. Les estoy predicando. Me están desafiando. Yo te creo. Un discípulo muy sencillo, con muy poca fe, se animó a dar el paso. Y me tiré al agua. Y el agua estaba llena, la pileta estaba llena de agua y encima calentita. Contalo de pileta. Lo de la tormenta. Estábamos yendo a unas reuniones, nos invitan a unas reuniones al aire libre que iban a ser 9 congregaciones juntas, a que vayamos a predicar. Habían propuesto mi nombre, yo no conocía a ninguno de los pastores, solamente a uno que es un discípulo que hace muchos años camina con nosotros. Y bueno, yo no quería ir, luché varios meses para no ir, no sabemos hacer estas reuniones, nosotros vamos a predicar el Evangelio cuerpo a cuerpo, hagámoslo de otra manera. Bueno, insistieron y fui. Yo no quería ir y mi esposa me dice, mira, tanto orás por puertas abiertas, una vez que Dios te abre una puerta no vas a ir. Gracias, mi amor, el ánimo que me da, gracias. Bueno, ¿qué le voy a decir a mi esposa? Bueno, sí, tengo que ir, si le digo no voy, estoy frito. Bueno, vamos. Cuando estábamos yendo en el viaje, se armó una tormenta que la veníamos siguiendo, estaba todo negro, una especie de tornado que había en la zona, todo negro, y me empiezan a llegar los mensajes, vamos a suspender la reunión. Creo que tengo una foto por allí para mostrar, después se las podemos pasar. Una foto que nos mandó el servicio meteorológico, no es una foto nuestra, el servicio meteorológico de Río Segundo la mandó. Y estábamos allí y los pastores empezaron a decir, no, hay que suspender, vino la tormenta.
¿cómo es este grupo que cuida a la gente? Defensa Civil empezó a decir por la radio y la televisión que no salgan, solamente en un caso de urgencia, que no se metan, porque era peligroso, iba a venir como una especie de tornado ahí a Pilar y a Río Segundo, a la zona con un granizo muy grande, y ustedes saben, en Córdoba, si alguno va por ese lado, hay unos granizos que son terribles, entonces que nadie salga, salvo un caso de emergencia. Llegamos allí, la reunión era a la noche. Hacía más de 30 años que la iglesia no se juntaba. En realidad era la primera vez que la iglesia, estos grupos de pastores, se iban a juntar a hacer algo unido en la calle para predicar el evangelio. El evento se había declarado de interés municipal, habían mandado a la policía que corte el tránsito, habían armado una movida bastante grande. Se había anunciado por radio, por televisión. Ahora estaba todo por caerse. La tormenta, miren, el cielo era terriblemente, pero negro, daba miedo cómo venía así por el costado. Está por llegar la hora y los pastores me empiezan a escribir, bueno, suspendemos. Le digo, miren, yo me sujeto a lo que dicen los pastores que están acá en la zona, pero yo creo que no tenemos que suspender. Estuvimos orando, estuvimos ayunando. Una semana antes de eso me llama un hermano de Córdoba y me dice, mira, hay una foto tuya donde en el playón donde vamos a estar, en una canasta, con verduras, con una vela prendida y pinchada. ¿Foto mía? ¿De dónde sacaron la foto mía? No sé. Había 2 brujos allí en la zona, un paraguayo y uno de la zona de Córdoba, el interior de Córdoba, que están haciendo trabajos para que esto no salga. Y está tu foto pinchada. Ay, mamá mía, digo yo, ya veo que tomo agua y me sale como los 3 chiflados, te sale el chorrito. A donde me pincharon me sale el chorrito, digo, Dios mío. Y bueno, llegamos ahí con todo este cuadro. Entonces yo le digo, me animo y le digo a los pastores, no suspendamos, vamos al predio. Bueno, vamos al predio, estaba todo muy negro, prácticamente no había gente. Habían puesto unas sillas de plástico como estas, que eran negras, y las sillas empezaban a volar por el viento. Las paraban y se volaban. Habían hecho ahí un lugar para orar. Y empezamos a orar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Y los pastores, miren, no es prudente, a ver si tenemos un problema, vamos a tener problemas con la policía, problema delante de la sociedad, vamos a quedar mal. Quedémonos. Y en un momento que empezamos a orar, nos llega un mensaje, nos llega una foto del servicio de meteorológico. Busca, al amor, a la foto que está ahí en el celular. De Río Segundo nos llega una foto. Y la persona que nos manda dice, no sé qué pasó, pero esto es un milagro, nunca antes lo vimos. Y se veía toda la tormenta, no sé si ustedes alguna vez vieron que ahora pasan en la televisión los mapas de tormenta, que el círculo rojo, cuando más rojo es, más intensa es la tormenta. Y estaba todo rojo, todo. Pero había una raya de un lado, pero una raya hecha con regla, y otra raya del otro lado. Y Pilar y Río Segundo, donde estábamos nosotros, era un lugar que no tenía absolutamente nada. Y el muchacho dice, esto es un milagro. Hay tormenta, granizo por todo alrededor, y a donde están ustedes no hay tormenta. Y dice, fíjate, las tormentas, las nubes son así. Pero acá hay como una regla. Parece que alguien se paró y dijo, acá y acá, tormenta, no pasás. ¿Y saben qué pasó? Esa noche tuvimos la reunión y no tuvimos ningún problema con la tormenta. Dios es fiel, Dios es poderoso. ¿Qué tormenta ni tormenta? Mi Señor es más fuerte. ¡Aleluya! Tu Señor es mayor. Tu Señor tiene poder sobre las tormentas. ¿Qué es una tormenta para Dios? Absolutamente nada. Pero te tenés que animar a creer y a alargarte en fe. Y nada os será imposible. ¡Aleluya! Fue un fin de semana glorioso. Llegan los 2 brujos a la reunión. Y un hermano viene corriendo y temblando. Vinieron los brujos. Bueno, dejaron pobre brujo. Y yo estaba predicando y de abajo estaba ahí. Porque me habían puesto en una plataforma para que nos vean todo. Y el de abajo me decía, están los brujos. Bueno, es que los que te pincharon, bueno, mire, vos estás predicando y uno te está hablando, realmente casi que le digo, Señor, no puedo decir, ahora manda fuego, pero Señor, hermano, por favor, que se calle un poco, y están los brujos. Bueno, en un momento puedo usar una expresión, me voló la cabeza, como dicen los chicos hoy.
En el nombre de Jesús, los brujos que están acá, Señor, reprendemos toda obra del diablo en medio del lugar. Un brujo salió corriendo y el otro dice, ¿quién es este que me viene a insultar a mí? Y se vino como para pegarme. Yo no lo vi a todo esto, eso me contaron los pastores, yo no vi nada. Creo lo que me contaron los pastores del lugar. Y otro viene corriendo y cuando viene corriendo hace ¡pap! Y se cae de rodillas y empieza a glorificar el nombre del Señor. Uno de esos brujos esa noche se entregó al Señor. Estábamos allí. Mirá, si vas a dar un aplauso al Señor, este es el Señor, este es el Señor. Es tu Dios, es tu Dios, es tu Dios el que está detrás de todas estas cosas. Aleluya. Pedimos testimonios la otra noche y una mujer uniformada pasa, quiero contar mi testimonio. Bueno, le hicieron pasar, nadie la conocía. Y ella dice, miren, yo el viernes, la primera noche que hacían la campaña, yo estaba haciendo adicionales. Y yo estaba en uno de los autos que estaba cerrando cerrando la calle para que pueda haber libre circulación. Y estaba parada ahí afuera y cuando vi que se venía la tormenta, porque no les conté algo, pudimos hacer la reunión y cuando estamos haciendo un llamado para que la gente venga, la gente empezó a pasar corriendo y cuando empieza a pasar y estamos orando, empieza a llover, a caer una gota, ¡pum! ¡Pum! Y yo en un momento pensé, uy, se viene la tormenta, se empezaron a volar las sillas. Vamos a suspender todo acá. Y casi digo, bueno, queridos, vengan mañana. Y de pronto, cuestiones de segundo, en mi mente vino una palabra. Justo ahora, que la gente está orando para rendirse a mí. Esto es del diablo. Así, Entonces estaba así y voy y digo, bueno, ve, en el nombre de Jesús, cielo cerrate. Instantáneo. Dejó de llover. Los hermanos gritaron como un gol. ¡Oh! Parecía un gol, un golazo en media cancha. Lo gritaron como un gol, ¡Oh! Porque fue instantáneo como se cortó. Esta mujer policía el otro día cuando viene a contar dice, yo estaba afuera y estaba escuchando lo que el pastor decía. Y cuando el pastor dijo que empezó a llover, yo me metí adentro del auto y cuando el pastor dijo, cielo, cerrate, yo dije, qué exagerado que son estos, qué exagerado. Y me metí. Y cuando vi la inmediatez de cómo se cortó la lluvia adentro del patrullero, me invadió un temor tan grande y me di cuenta que Dios era real. Y lo grande que era Dios que había podido parar esa noche la tormenta. Y aquí estoy, rendí mi vida a Cristo. Un muchacho estaba pasando por alrededor. Dios nos da una palabra que había una persona que se quería suicidar. El muchacho se acababa de divorciar de la esposa, lo habían echado del trabajo, iba con un arma en la cintura, pasaba detrás del predio donde estábamos, porque estamos casi a la salida de la ciudad de Río Segundo, y se iba a suicidar, se iba a pegar un tiro allá atrás. Y él pasa, cuando viene caminando, por el borde donde nosotros estábamos, es como si pasa por allá afuera, y escucha la palabra. Conmovido por el Señor entra, le deja la pistola a uno de los pastores, que el pastor no sabía qué hacer con la pistola. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Miren, yo soy la persona, esa noche se entregó al Señor, esa noche fue libre de demonios, y al otro día vino él, su esposa, su mamá y su hija, y los cuatro se entregaron al Señor, por una sencilla palabra, a través de una obra de fe, de discípulos sencillos que se animaron a creerle a Dios. Amén. Bueno, podría contarles muchas cosas más, pero quiero meterme un poquito más en el tema. Jesús les está enseñando un principio. La fe debe crecer. Yo les voy a pedir a unos hermanos, yo les quiero repartir, seguramente ustedes conocen, les quiero dar una semillita de fe, que se llama semilla de mostaza. ¿No la ven? Es tan chiquitita, esta es una semilla de mostaza. De la misma mostaza que había en la zona de Jesús. Si algunos hermanos me ayudan y reparten un poquito, esto es rápido. Cada uno trate de agarrar una, difícil, pero traten de agarrar una cada uno, a ver. Y tenela en la mano, por favor, si la podés agarrar. Hagámoslo rápido, pasémoslo rápido, para que ustedes, yo sé que ustedes muchos la conocen, otros tal vez no la vieron nunca. Yo hacía muchos años que tenía una y tengo pegada en la computadora del trabajo, la tengo pegada una chiquita ahí. Cuando pasa algo la miro y la miro y la miro, acordándome
de la semilla de mostaza. Agarren y pásenla rápido, pásenla rápido. Agarren uno cada uno y pásenla rápido. Trata de que no se te meta en la comisura de los dedos, porque es tan chiquitita que se te escapa. ¿Cómo nos hace tomar conciencia esto? Agarren un puñadito y pasen, así todos tienen una semillita para que no demoremos tanto. Quiero hacer práctico y visible esta realidad que Jesús enseña, porque Jesús habla de esa semilla. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿te parece poca fe? Casi que no existe. Es tan chiquitita que no sé si se me pierde, casi que parece que no la puedo encontrar. Se te mete así en las comisuras de los dedos. La palabra del Señor dice así, Jesús hablando del crecimiento de esta semilla de mostaza. Si tuvierais fe que crece como crece la semilla de mostaza, podrías decir este monte que se corra, y el monte se correrá y nada os será imposible. Mateo 13:32, Jesús habla de esto y dice, la semilla de mostaza, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, vuelve a tocar el mismo principio espiritual que allí, enfrente a este endemoniado, a este lunático. Cuando ha crecido, acá está el desafío, la tienen que hacer crecer, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Aún cambia la forma, de hortaliza pasa a ser árbol. Si ya tenés la semilla de mostaza, míralo un poquito. ¿Vos te podés creer que ahí adentro hay un árbol? Esto es una locura. Aleluya. Cuando crece, de eso que tenés en la mano que no sabés cómo agarrarlo para que no se te pegue 2 o 3 o no se te escape, cuando crece es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De lo pequeño, la más pequeña, hasta lo más grande. Jesús toma 2 extremos, la más pequeña y la más grande de las hortalizas. Fíjense en que él habla de un desarrollo de lo mínimo a lo máximo. Llega a ser un árbol lo suficientemente cómodo para que las aves del cielo puedan hacer sus nidos en sus ramas. Jesús enseña que esta semilla, cuando crece, se hace planta, y cuando madura se hace grande y se hace tan fuerte y tan sólida que se convierte en árbol. Y encima da salud, protege, da herramientas para que los animalitos, las aves, puedan hacer sus nidos. Señor, qué lección de la importancia del desarrollo de la fe. Cuando entendemos que no es una fe pequeña la que hace mover la mano de Dios, sino una fe creciente, una fe que crece, que madura, que se desarrolla, que está sólida, que debe crecer, entramos a un nuevo desafío en nuestra manera de vivir. Necesito desarrollar la fe que Dios puso en mí. Necesitas desarrollar la fe que está en ti, y Dios este desafío te lo tira a vos. Desarrollar la fe. Si hicieran crecer la fe como crece el grano de mostaza, nada será imposible. Te pregunto, ¿tenés cosas imposibles en tu vida, en tu alrededor? ¿Hay cosas imposibles? ¿Hay cosas que ya ni orás? ¿O no te animás a orar porque decís, no voy a pedir por esto? Esto es imposible. Jesús te desafía a que creas, a que desarrolles la fe para que a través de la fe puedas tocar estos imposibles y Dios intervenga, y Dios haga, y Dios muestre, y Dios se revele en medio de esa situación. El Evangelio es poder de Dios. ¿Y por qué tantas veces en la vida diaria yo no logro ver ese poder? Porque necesito desarrollar la fe. Jesús les dijo a ellos, después que habló lo que habló, les dice, porque este género
no sale sino con ayuno y oración. Y permítanme poner Primera de Néstor, mía, 1:1. Vamos a leer Primera de Néstor 1:1. Néstor lo lee así. Esta es una interpretación que el Espíritu me dio a mí y yo digo que esto es algo personal. Yo se los doy, tengan como Primera de Néstor 1:1. No lo dice la palabra, lo digo yo. Por eso, libro apócrifo, Primera de Néstor 1:1, en vez de 7 hay 8 ahora. Este género no sale si no es con ayuno y oración. Esa palabra género es clase. Siempre se interpreta que es esta clase de demonios que ustedes no pudieron echar. Esta clase de demonios no sale si no es con ayuno y oración. Un día leyendo este pasaje se me cambia la comprensión y yo vengo leyendo: ¿por qué, Señor, no pudimos echar fuera el demonio? Por vuestra poca fe. Pero si tuvierais fe que creciera como crece el grano de mostaza, diríais a este monte, y nada será imposible. Este género viene hablando de la fe, no crece, no sale, no fluye. Esta clase de fe que vence los obstáculos, esta clase de fe que crece, que se desarrolla, que se hace árbol, no fluye, no brota, sino es con comunión con Dios, con ayuno y oración. Y yo dije: gracias, Señor. ¿Será el demonio? Amén. Hay que tener comunión con Dios, hay que ayunar y orar. ¿Será la fe para crecer? Hay que ayunar y orar. Si ayunás y orar, te puedo asegurar que tu fe va a crecer como crece el grano de mostaza. Una pequeña fe hará algunas cosas, pero una fe grande hará cosas grandes para el Señor. La Biblia dice: de fe en fe. ¿Ya tiene la semillita de mostaza allí? ¿La tiene? A ver, levante la mano el que la tiene. Ah, bien. Ahora levante la mano los que no conocían la semillita de mostaza. A ver. Ah, éramos bastantes, ¿eh? ¿No te impresiona? Lo chiquitito. ¿Te parece que Jesús puede decir con un poquito de fe así alcanza? Si casi ni se ve. Evidentemente no es la poca fe la que resuelve, es esa semilla desarrollada. Miren, esa semilla no debe medir más de 1 milímetro. El árbol de mostaza, cuando crece en la región en la que estaba Jesús, en la región de Palestina, allí, llega a medir casi 4 metros. Permítanme hacer números. 1 milímetro, la semillita de mostaza, 4 metros, ¿cuántos milímetros son? A ver en matemática cómo andamos. 4.000 milímetros. 4.000 veces el tamaño de lo que tenés allí es la capacidad, o sea que es el exponencial, la capacidad de desarrollo de la fe. La recibís como 1 milímetro, pero cuando se desarrolla llega a tener hasta casi 4.000 milímetros. Te lo digo de otra manera: el crecimiento potencial de tu fe no tiene techo. ¡Aleluya! Puede crecer. Amén. Bueno, ahora te voy a mostrar algo. Hay una foto que yo mandé por allí, si la pueden poner. No sé si se alcanza a ver, es muy clarita. ¿La alcanzan a ver ahí? Ahí hay un hombre con turbante. Lo que está detrás, ¿saben qué es? ¿Qué les parece que es? ¿Qué les parece que es? El árbol de mostaza que creció, no solamente fortaleza, sino se hizo árbol. Y miren la dimensión del tamaño del hombre que se para allí para que ustedes tomen dimensión. Es desde acá hasta allá y hasta allá arriba. La capacidad de crecimiento que tiene esa semillita que no sabes cómo la tenés que agarrar para que no se te pierda. Ahora mira un segundito la semillita que tenés en la mano, por favor. Y mira el árbol. Míralo y míralo, míralo y míralo. Hace un poquito de ejercicio, míralo y míralo, a ver. ¿Crece o no crece?
¿Puede crecer o no puede crecer? ¿Tiene capacidad de desarrollo o no tiene capacidad de desarrollo? ¿Te animás a seguir viviendo con esa semillita que si te moves mucho la perdiste? ¡Uy, la fe! ¡Uy, se me fue la fe! Y hay un demonio ahí, ¡socorro! ¿Qué hago? ¿Dónde la habré metido? Ahí se me metió. ¿No es más fácil vivir con eso? Si tuvieres fe, que crece como crece una semilla de mostaza, que tiene una capacidad de crecimiento ilimitada. Estos 4.000 que yo digo es como el 70 veces 7. ¿Cuántas veces? Siempre. ¿Cuál es el techo? No hay techo, porque nada les será imposible a aquellos que desarrollan la fe. Amén. Bendito sea el Señor. Le damos un aplauso al Señor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro que es la fe! ¡Aleluya! Con razón el justo por la fe vivirá. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Gloria a tu nombre, Señor. Quiero terminar porque se nos ha ido la hora. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice: porque la justicia de Dios se manifiesta en él. La Biblia de un tal Martín Nieto, miren cómo lo dice: la justicia de Dios se manifiesta en él por la fe en continuo crecimiento. Otra vez la misma verdad revelada en las Escrituras. Según está escrito, el justo por la fe vivirá. Y la Biblia, Siglo de Oro, a este pasaje lo traduce así: pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para que esa fe pueda crecer. La nota bíblica, la enseñanza, el espíritu de la palabra nos llama a desarrollar la fe. No es con un poquito de fe. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, alcanza. Sí, alcanza para creer en Cristo, pero te vas a quedar ahí, con obstáculos, con trabas, como le pasó a los discípulos, que no hubo situaciones que no pudieron enfrentar porque no había madurado su fe. En las palabras de Cristo, el verbo creer es seguido generalmente por una acción de movimiento. Creer es acción. Si creo, la fe crece, la fe se pone en acción, es movimiento. Les leo unos pasajes. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La fe creciente, desarrollada, genera un espíritu de fe. La Biblia habla de un espíritu de fe. La fe es como una gota que cae. En un momento tengo fe, el don de fe me embarga, me animo a hacer cosas, a decir, a declarar, a moverme en Dios. Pero el espíritu de fe es como un río que corre constantemente. Yo quiero la gota, amén, la quiero, ese espíritu de fe, ese don de fe lo quiero funcionando, pero necesito ese río, ese espíritu de fe, que es un río que me mueve, que me lleva a dar pasos cada día más grandes en la fe para poder avanzar en lo que Dios espera de mí. Dice la Biblia que ellos se sostuvo como viendo al invisible. ¡Qué contradicción! El invisible no se ve. ¿Qué vieron? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Si es invisible, la fe le abrió los ojos a la realidad sobrenatural, que es más real que lo que nosotros vemos. Porque lo que vemos puede ser así en un instante cambiado, pero las realidades espirituales son eternas, inmutables, inconmovibles. Juan 14:1. ¿Se anima alguien a leerlo en voz alta? Juan 14:1. Miren lo que dice. Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No tengan temor.
Crean en Dios, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. La Biblia interlineal griego-español de Nestlé Aland, la traducción literal de este versículo, miren cómo es. Creed, dice así, creed para entrar en Dios, creed para entrar en mí. Es un movimiento, evidentemente me saca de un lugar y me mete en otro lugar. La fe me mueve de una situación, me lleva a otra situación, me desarraiga de un lugar y me mete en otro lugar. Creed para entrar en Dios. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es entrar en Dios. Juan dice, crean para entrar en Dios. Otra versión de esta traducción literal dice, creed para ir más adentro de Dios, si es que se puede ir, pero es la expresión que usa. Creed para ir adentro mío, dice Jesús. Me mueve. Me lleva a lo profundo, me mete más adentro. La fe no es estática, la fe produce movimiento. Creí, por lo cual hablé, generó una acción. Mi fe me movió, mi fe me llevó a expresar, a declarar, a hacer. ¿Me siguen hasta acá? Amén. Y nosotros necesitamos creer para ir más adentro, para ser movidos de una fe que me saque de mí mismo para meterme adentro de Jesús. Necesito una fe que me mueva para que me saque afuera de mi pecado y me meta en la justicia de Dios. Necesito una fe que me mueva, que me saque afuera de mi debilidad y me meta en la omnipotencia de Dios. Necesito una fe que crezca y me mueva y me saque afuera de mi fracaso para llevarme en su victoria, para meterme en sus victorias, porque me hizo más que victorioso por medio de aquel que nos amó. Tenemos que ser movidos por una fe que nos saque fuera de nuestras limitaciones para entrar en su soberanía, en su omnipotencia, para que nada nos sea imposible. Palabra de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. La fe es dinámica, la fe genera, la fe mueve el cielo, pero también hace temblar al infierno. Un hombre de fe es un hombre que tiene puertas cerradas. No tiene puertas cerradas. Voy a dejar acá. Si tuvieres fe que crece como crece la semilla de mostaza, dirías a este monte: ¿tenés algún monte que no se mueve? ¿Tenés algún monte que no se mueve? Un hijo apartado, un esposo inconverso, una mujer inconversa, una enfermedad que los médicos dicen no sale más, no hay cura, no hay posibilidad. Alguna situación laboral, económica, emocional que no se puede superar. ¿Tenés montes? Jesús dijo: si te animás a creer, si permitís que la fe pueda crecer como crece este grano de mostaza, le dirías a ese monte. Ahora hay que mirarlo al monte, ¿eh? Porque Él se los mostró. Le dirías a aquel monte. ¿Quién tiene montes que tienen que ser removidos? Yo tengo una cordillera, miren. Bien. ¿Te animas a decirle? Monte, en el nombre de Jesús, móvete. En el nombre de Jesús, montaña, te corres. En el nombre de Jesús, mi Dios es todopoderoso. Amén. ¿Lo creen? ¿Te animás a decirlo? A tu monte, a tu situación.
¿Te animás a levantar la voz y decir, somos un pueblo que le cree y vamos a mirar los montes que tenemos adelante? Monte, en el nombre de Jesús, te vas. ¿Y sabes qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? El monte va a decir, me voy. Porque esto no es humano, queridos jóvenes y hermanos. Esto es sobrenatural. Mover un monte no es humano. Esto es sobrenatural. ¿Y por qué creemos sin dudar? Porque vuelvo a decir lo que dije al principio. Jesús es confiable. Amén. Estas son palabras de Jesús. ¿Por qué podemos decir que Jesús es confiable? Porque Jesús no es un maestro más que enseñaba una verdad. Jesús es Dios. Jesús no es una opción más. A ver en qué creo. Bueno, hoy voy a creer en Jesús a ver si se solucionan mis problemas. Jesús es el camino. Jesús no es una religión que me están tratando de animar a que yo pueda lograr algunas cosas. Jesús es la vida abundante. Jesús no es una filosofía hueca. Jesús es la verdad. Jesús no miente. Jesús no defrauda. Jesús no cambia. Jesús no traiciona. Jesús no crea falsas expectativas. Jesús es el Señor. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús hace milagros, cambia vidas, perdona pecados. Jesús da nueva oportunidad. Jesús es el Señor y toda lengua en un momento le confesará como Señor y Rey de Reyes para gloria de Dios el Padre. En ese confiamos. ¡Aleluya! El Señor es digno de confianza. Amén. Si lo crees, más fuerte para Él. Esto es para el Señor. Te creemos. Te creemos, te creemos. Incredulidad fuera, demonios de mentira fuera. Le creemos al resucitado. Oh.